Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana, en este nuevo día, en este nuevo amanecer que Dios nos permite estar en su presencia, que Dios nos permite levantarnos en un nuevo día. En esta mañana, una nueva bendición. Hoy es noviembre 5 de noviembre de 2025. Estamos en Yopal, Casanare, ciudad, país de Colombia. Los estamos saludando aquí desde Yopal, desde la emisora Sublime Estéreo, la emisora que te conecta con el cielo, amén. La emisora que está en este tiempo al aire para traerle un nuevo programa en un café con Cristo, una nueva bendición que Dios nos permite estar en este día en su presencia, que Dios nos permite levantarnos un nuevo día y decirle, Señor, gracias por este día, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por nuestros hijos, por nuestra familia, gracias por la empresa, el empleo, por todo lo que Él nos da diariamente, por el vestido, el alimento, un techo donde podemos descansar, donde podemos salvaguardar nuestra vida, nuestro corazón. Que estemos dispuestos en esta mañana para que Dios sea obrando, Dios sea glorificándose en nuestras vidas. Le damos la bienvenida a los que se conectan en esta hora. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros oyentes que se conectan allí en la página web emisorasublimeestereo.com y en nuestra página de Facebook emisora Sublime Estéreo. Un nuevo tiempo para que se conecten en esta hora, en esta mañana. Vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por lo que Él va a hacer en este día, agradeciéndole a Dios primeramente por la vida, agradeciéndole a Dios primeramente por la salud, por lo que nos permite estar en esta hora, en esta mañana, en su presencia. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por la vida. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana hermosa que tú nos permites estar en un nuevo día, Señor, en este café con Cristo, Padre. Gracias, Dios Santo de la gloria, por cada oyente. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú haces. Seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú conoces la necesidad. Tú conoces, Padre, la necesidad de cada persona, de cada corazón. Y tú, Señor, conforme a esa necesidad, creyendo que tú en tu palabra, Señor Dios mío, haces, Señor, con tu palabra por lo cual tú la enviaste, Señor. Que la palabra no volverá vacía, Señor. Que lo que se transmita en esta mañana va a llegar a cada corazón, a cada mente. Que va a transformar la mente, que va a transformar, Señor Jesús de Nazaret, el corazón de aquellas personas, Padre de la gloria. En esta mañana creemos, Dios, que tú estás obrando, que tú seguirás obrando, que tú, Padre, entrarás allí en esos rincones donde nosotros físicamente no podremos llegar, Dios. Y que tú hablarás, tú declararás, Dios mío, esa palabra, ese mensaje que tú traes para hoy. Y esa palabra traerá sanidad, traerá restauración, traerá cambio, traerá, Señor Dios mío, una transformación, traerá arrepentimiento a los corazones, Señor. Padre, gracias, Señor, hoy en esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Dios mío, por cada persona que se conecta, que se va a conectar, que va a ver este en vivo, que nos va a escuchar allí por la página también. Comenta allí, déjanos tu comentario, déjanos tu link, déjanos allí su petición de oración. Es una página muy completa donde nos puedes dejar su oración, su petición y lo que tú quieres quizás que implementemos, que hagamos. Todo está allí para que ustedes también hagan parte de esa página. Compartan, hay un link también para que lo compartan a sus amigos, a sus familiares, para que sea así extendiéndose el reino de Dios sobre la tierra, amén, porque estamos en tiempos difíciles y de esta manera nos pueden ayudar. De esta manera ustedes pueden también
que este evangelio, que esta palabra llegue a muchos lugares, llegue a muchas vidas, compartiendo. Entonces vamos a estar iniciando en esta mañana con la palabra de Dios, con el mensaje que Dios trae para esta mañana. Yo le doy la bienvenida a mi esposo que nos trae la palabra para esta mañana. Vamos a iniciar con el segundo capítulo, la segunda continuación del tema que estábamos viendo. No es por emoción, sino por convicción. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a estar hablando sobre este otro personaje de la palabra de Dios, el profeta Daniel, donde Daniel nos habla allí de esa historia del foso de los leones. Y vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Gloria al Señor, muy buenos días a todos, Dios les bendiga, muchísimas gracias por estar ahí conectaditos, a todas las personas que nos están conectando allí. Les bendecimos en este día de bendición, este día al cual Dios nos regala por poder glorificar, exaltar el nombre de nuestro Dios. Les decimos bienvenidos a todos los que están allí conectados, y de verdad que sí, es gran bendición poder compartir la palabra con ustedes, poder traer un mensaje que edifique a ustedes, pero a nosotros también, que al mismo tiempo nosotros podamos tener esa conexión con el Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos ayude, nos oriente, nos guíe, nos direccione a través de su palabra. Amén. Dios les bendiga a todos y bienvenidos. Gloria al Señor. Estamos viendo este programa, esta parte de la palabra, donde Daniel tiene este momento donde él llega allí, está en Babilonia. Entonces allí vemos la realidad de lo que era Daniel, que no andaba en emociones, sino en convicción de lo que hacía. Allí estamos viendo la semana pasada, vimos lo que hicieron 3 hombres, que fue Sadrach, Mesach y Abednego, que se vieron de señales y prodigios grandes, que se vieron de señales que realmente impactó a una nación, a un rey, a una persona, a un pueblo, a muchísima gente, porque esto fue visible en muchísima gente, y que cambió las leyes, los decretos de toda una nación, que impactó el poder y la gloria de Dios sobre estos 3 hombres, que hicieron un cambio en la eternidad, porque esto está escrito en el libro, y siempre se hablarán de estos 3 hombres como hombres que tuvieron una convicción completa de Dios. Nosotros tenemos que dejar
un legado, el cual ese legado sea el que cambie nuestra forma de pensar en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra comunidad, en nuestro barrio donde nosotros nos paremos. Tenemos que mirar cómo nosotros tenemos que mostrar un cambio. Que cuando a ti te hablen, le hablen porque sea un gran hombre de Dios, porque sea una persona, un líder verdaderamente representativo en la palabra del Señor. Amén. Entonces, miramos estos tres hombres. Hoy vamos a ver a Daniel. Y déjeme decirle que ellos no la tuvieron nada fácil. Así como aquellos tres hombres no tenían emociones, sino vivían en una convicción del Dios verdadero. Daniel también tuvo que pasar una prueba, tuvo que pasar dificultades, tuvo que luchar, tuvo que mirar la adversidad, tuvo que aún cohibirse de cosas que no eran de beneficio para la vida de él. Pero la historia realmente de Daniel empieza es cuando él no quiso contaminarse con la comida del rey. Él veía que esto que comían allí eran sacrificado a ídolos, eran sacrificado a dioses paganos, eran sacrificado a quizás animales, quizás sacrificado a una imagen, a estatuas, a qué sé yo, era sacrificado, ¿cierto? Y entonces él no quiso sacrificarse desde ese principio. Desde ahí empezó a ser Daniel observado, desde ahí empezó a Daniel a hacer en contra de lo que estaban llevando allí, porque cuando Daniel es escogido entre los jóvenes que iban a ser representados, tenían que para ir adelante la presencia del rey, ellos tenían que tener un aspecto hermoso, un aspecto de buen parecer. Pero Daniel decía que esas tradiciones de ese mundo no lo iban a contaminar a él. Esas tradiciones de ese mundo no lo iban a contaminar a él. Mire, hoy en día las tradiciones de este mundo están contaminando a la juventud. La mayoría, y también muchas veces porque los mismos padres lo permiten, ¿no? Pero por lo menos acabamos de pasar esta fiesta pagana de 31 de octubre y muchos los jóvenes que hubieron corrido atrás de dioses ajenos, tras de la brujería, tras de la hechicería, tras del satanismo, y ofrecieron sus sacrificios a ese Dios pagano, a ese Dios mentiroso, a ese Satanás que es de engaño y de mentira. Amén. Entonces ustedes mirarán que el joven de hoy en día no es como esta persona, pero ¿sabe qué hace eso la diferencia? Que en ese tiempo ellos estaban en un cautiverio. Ellos habían sido llevados a un sitio donde no podían tener vida propia, donde todo pertenecía a lo que el rey dijera. Pero allí es cuando se levanta Daniel y dice: yo tengo que ser diferente. Es hora de que tú, joven, hermano, hermana, que me estás escuchando, tú tengas que levantarte y decir: yo tengo que ser diferente. Porque uno siempre decían, ese pastor es así, ese pastor es así, este hermano, este ministro es así. Siempre determinan la persona, quizás por lo que por una persona determinan a todos, ¿cierto? O por una persona dicen, todos lo califican bajo el mismo término, ¿cierto? Es como decir el ejército. Un soldado es el que comete el delito, comete la consecuencia allí de un delito, y no dicen el soldado, dicen el ejército. Lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia quizás unos pastores cometen pecados, cometen secuencias y dicen la iglesia evangélica. No dicen el hermano, no, dicen la iglesia evangélica. Determinan todo por una sola persona, determinan y juzgan a todos. Entonces, ¿qué era lo interesante allí? Allí una sola persona determinó no contaminarse con la comida del rey, y eso sabía que traía consecuencias, hermano. Porque todo el que se opone a la ley trae consecuencias. La Biblia lo habla en Romanos 13. Dice, porque en vano trae la espada, hermano.
Entonces, entendamos que en el momento de que hay un propósito de Dios por encima de la autoridad normal, de las autoridades normales, tiene que haber alguien que se levante para poner freno a esto. Aquí en Colombia necesitamos líderes, necesitamos personas que se levanten para poder contrarrestar toda obra de las tinieblas, hermanos. Y allí Daniel estaba en ese momento de oración, porque él propuso en su corazón entrar en oración. Y allí estaban nombrando los 120, amén. Y de esos 120 se nombró ¿a quién? A Daniel. Porque Daniel ya estaba entre esos escogidos, de esos que rindieran cuentas al rey. Pero dice la palabra que él mismo era superior a los demás. ¿Y qué despertó esto, hermano? Despertó envidia, un demonio en los demás de envidia, hermano. Y cuando se despierta esta envidia, hermano, sepa una de las cosas, que la persona por quien se despierta la envidia no la va a tener fácil. Y en este caso era Daniel, hermano. Cuando tú despiertas envidia, hermano, créame que no la vas a tener fácil, hermano. Y a veces el demonio de la envidia aún lo que tú no tienes, hermano. Y esto es un problema bien delicado, porque usted puede estar dentro de la iglesia y el demonio de la envidia lo puede estar envidiando. Y por eso dentro de la misma iglesia se presentan los celos ministeriales, se presentan conflictos, se presentan peleas, se presentan disensiones, se presentan muchas cosas, porque precisamente es ahí donde el enemigo le gusta trabajar, hermanos. Y en este caso, el enemigo empezó a trabajar allí en esos 120 sátrapas que estaban nombrados para que dieran ¿qué? Para que dieran al rey lo que se pasaba en el pueblo, para que rindieran cuentas de aquello que se hacía allí en ese gobierno. Y dentro de eso estaba Daniel, pero Daniel tenía una diferencia, siempre marcó la diferencia Daniel. En este caso ya estaba marcando la diferencia entre 120. Antes estaba marcando la diferencia entre los jóvenes, y a él decidió no contaminarse. Aquí decidió, ¿sabe qué decidió el profeta Daniel acá? Decidió que oraba 3 veces al día. Amén. Quiero que sigamos leyendo la historia ahí. Gracias. Amén. En el versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué empezaron este demonio de envidia en estos hombres? ¿O qué empezaron a buscar? Una ocasión de hacer caer. Entonces dice que no hallaron en él ninguna falla, ¿cierto? No hallaron en él ninguna falta que pudieran acusarlo. Saludamos allá a nuestra hermana Alicia Tabaco. Dios le bendiga. A nuestro hermano Juan David, hermano Wilson. Dios lo bendiga. Bendiciones, hermana Meili Tumay. Bendiciones del Dios Todopoderoso. Bendecimos a todos los que están conectados allí a través de la página también, que nos están escuchando. A nuestros hermanos allí en Estados Unidos. Todas estas personas que nos están conectadas a nivel mundial, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Cuando no hay, el enemigo siempre va a buscar ocasión de caer y de hacer caer los propósitos de Dios, y siempre va a buscar algo por donde poder entrar, por donde poder acusar, por donde poder juzgarte, por donde poder querer derribar el propósito que Dios ha dado en la vida de las personas. Y en este caso el propósito de Daniel era ¿qué? Demostrar que él iba a orar por una nación, que iban a orar. Entonces, como no encontraron falla, aquí dice que no encontraron ningún vicio. Y buscaban una falta. ¿Qué buscaban? Algo para hacerlo caer, para poder ¿qué? Pero una cosa es cuando le buscan fallas, te buscan fallas a ti. Y otra cosa es cuando el Dios Todopoderoso está contigo, que te avisa cualquier situación, cual venga. Entonces el enemigo tiene que hacerse estrategias. Leí ayer precisamente de Charles Spurgeon,
que era uno de esos cristianos de la primera era, decía, el que anda con, que el diablo, cuando que no es tu amigo, cuando usted no tiene tu enemigo, que el diablo no es tu enemigo, pues es tu amigo. O sea, sí. Cuando el diablo no tiene contra usted contra qué contrarrestarlo, él se hace tu amigo, ¿cierto? Entonces uno tiene que mirar, si usted no está en una guerra contra un enemigo, entonces déjeme decirle que usted está unido a ese enemigo. Amén. Entonces ahí es donde tenemos que entender nosotros que Daniel en este momento estaba ¿qué? Teniendo un enemigo. Pero él lo estaba contrarrestando por todos lados porque no encontraba falta. Y no era uno solo, eran muchísimos los sátrapas. Dice que eran todos los sátrapas, los gobernadores, los que estaban pendientes, cómo lo hacían caer, cómo perjudicaban ese propósito que en ese momento le estaban dando. Y dice que no hallaron absolutamente nada. O sea, es como cuando usted le hace una evaluación a alguien o usted pasa una hoja de vida, quizás a una empresa, ¿cierto? Pasa todos sus antecedentes, a dónde has trabajado, a dónde has ido, qué has hecho, cuáles son sus recomendaciones. Y uno analiza esa hoja de vida. Amén. En este momento ellos están haciendo un análisis de quién era Daniel, por qué lado se le podían meter, cómo podían hacerle caer, cómo podían dañar ese propósito que Dios tenía con ellos, con él y con lo que ese propósito tan grande que estaba por cumplirse, ¿no? Amén. Porque el enemigo ya sabía qué era lo que Dios iba a hacer con ese varón. Y vemos que Daniel, gracias, esa es buena observación de decir, de analizar el terreno, analizar la persona, los movimientos. De Daniel se conocía todo, pero no hallaron falta. Porque cuando el rey mandó a llamar, lo primero que miraron en el físico de las personas era que fueran hermosos, que tuvieran buen parecer, que no tuvieran enfermedades, que no tuvieran ningún hueso torcido ni partido, que no tuvieran imperfección, que la nariz fuera recta, que los ojos fueran azules, que hubiera perfección en la persona. Eso lo determinó físicamente el hombre, porque eso está escrito allí. Entonces se escogieron de buen parecer. Dice que los más podrían decir, como dicen las muchachas hoy en día, lindo, que fuera lindo, que no hubieran imperfección, sino que fueran personas. Y en este caso, habían 120 juzgando, no lo lindo, sino buscando una tacha, un defecto, un problema, una situación en Daniel. Pero ¿sabe qué? Daniel no estaba actuando por emociones. Daniel estaba actuando por convicción, porque tenía un Dios verdadero y sabía quién era el que estaba con él. Amén. El mismo que está hoy con nosotros, hermanos. Quizás en nosotros se encuentren muchas falencias, pero ¿sabe cuál es la bendición que nosotros tenemos? Que tenemos a un Cristo de la gloria que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y con esto no estoy diciendo que es que nosotros tenemos que estar pecando, no, sino que nosotros tenemos una redención. Y esa redención fue nuestro Señor Jesucristo, que pronto va a venir por su iglesia. Amén. Entonces, miremos el tema de dónde querían, y como dice mi esposa, y no era uno ni dos, sino eran 120. Digamos que entre los 120 estaba Daniel, entonces habían 119 buscando cómo hacer caer a esa persona. O sea, no le buscaban el bien, sino le buscaban el mal, ¿cierto? Y esto trae unas consecuencias. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que lo que pueden ser para ellos querer dañar a otro puede volver
contra ellos. Por eso se ha escuchado muchos temas, muchos testimonios de personas que han practicado brujería contra los siervos de Dios, y los siervos de Dios simplemente declaran esa oración, y muchas veces eso mismo que declaran se les devuelve, y la Biblia misma lo declara también, que esas maldiciones que son apresuradas para lanzarse contra uno vienen contra la persona. Amén. Vemos también a un Gizi cuando trabajaba allí al lado de Elías, que quiso recibir aquello que cuando el profeta viene y declara la palabra y le dice a Naamán, Sí, a Naamán. Al capitán del ejército, era Naamán. Sí. Le dice que por el milagro que le hizo quería que le diera un dinero, y él no lo quiso recibir más. Sin embargo, Gizi llegó y salió corriendo a querer que le diera ese tesoro que llevaba para entregarle a Eliseo. Más sin embargo, él lo recibió. ¿Y sabe qué? Al recibir eso, recibió maldición. ¿Cierto? Una maldición que vino sobre él, y sabe que dice que no fue solamente sobre él, trajo maldición sobre su familia. Todos los de su familia serán leprosos. Este hombre allí sí había visto los milagros, y resulta y sucede que él sí estaba actuando por emoción y no por convicción. Detrás, con mentiras. Con mentira, con falsedad, con engaño. Y cuando, oiga, pero es que yo a veces me pongo a pensar, el enemigo enceguece tanto a la persona, que llegar capaz de decir que, o sea, viendo lo que Eliseo hacía, viendo que hablaba directamente con Dios, que no había nada oculto para el profeta, que todo se le declaraba. O sea, ¿en qué momento Gizi se dejó minar el corazón para irse tras las riquezas que habían ofrecido? Porque él miró lo que estaban ofreciendo. Que ese momento él dijo, no, como el profeta, ¿cómo le ocurre no recibir? O sea, le están dando oro, le están dando túnicas nuevas, le están dando tantas cosas. Todo lo que se representaba en ese momento, riquezas, mejor dicho. Riquezas, y él obviamente la ambición, o sea, en ese momento le entró la ambición, le entró esa avaricia de querer, o sea, es que para él era inapropiado de que el profeta dijera, no, ¿cómo se le ocurre? No, yo no le voy a cobrar por eso. Vaya, haga lo que lo mandé, sí, y listo. Sí, claro. Y entonces hubo una bendición del profeta porque la palabra se cumplió. ¿Y quién recibió la bendición? Resultó recibiendo la bendición a aquella persona que con quizás regaños, quizás con muchas cosas, se opuso a lo que el profeta le había hecho, pero lo convencieron, y al fin recibió el milagro Naamán. Y cuando llega Naamán allí, le ofrece semejante tesoro. Los ojos de este hombre se fueron tras las emociones de esa riqueza. Y como actuó en emoción, cuando llega y entra delante del profeta Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? Y él engaña, no, he salido a dar una vueltica. Resulta y sucede, reteniéndolo, no te quedaba. Bueno, le declara la palabra al profeta Eliseo. Y le dice, ¿por cuánto tú has hecho esto? Uy, no, pero es que eso es duro, hermanos, porque decirle, cuando declara esta palabra, es parecida a la palabra que el profeta Natán le declara a David, ¿no? Le dice, ¿por cuánto has hecho esto? La lepra que tenía Naamán, o sea, se te pegará a ti, y no solo a ti, sino a tu generación. Porque en ese momento ellos pensaban que podían engañar, y que Dios aún no le había mostrado al profeta. Ahí dice, no, yo le puedo seguir mintiendo. No, yo estaba allí haciendo una vueltica. El profeta no va a saber, no lo va a saber, porque creo que escondió las cosas. Ya había planeado también, igual que David con el profeta Natán. O sea, yo puedo hacer esto, yo puedo encubrir, yo puedo, ya tapé todo, ya lo solucioné, ya hice allí, ya hice acá, y nadie va a saber lo que está pasando. Pero Dios ya, o sea, en lo que él fue y volvió, ya Dios le había hablado a Eliseo lo que este hombre estaba haciendo. Ya le había declarado lo que él iba a declararle a ese varón, que era esa maldición de esa lepra. ¿Por qué? Porque él se dejó llevar por la emoción, se dejó llevar por la ambición, se dejó llevar por el engaño, la mentira, porque cuando uno hace algo, hermano, para que las cosas le salgan supuestamente bien,
van muchas cosas atrás. Es una cadena, mejor dicho. Entonces miremos la diferencia de actuar en emoción y en convicción. Daniel estaba actuando en convicción. Vamos a verlo aquí, sigamos la lectura en Daniel. Lo otro que estábamos poniendo era el contraste entre lo que es la emoción y la convicción. Y lo que trae la emoción, porque la emoción de ir a usted tras de las riquezas de este mundo se cae. Y se cae la falsedad, porque usted puede ir tras las emociones de este mundo simplemente en apariencia. Hay personas, y esto ha pasado mucho en la iglesia, hay personas que determinan tener riquezas todas a punta de créditos, y cuando llegan y es simplemente para mostrarse, yo sí soy bendecido, yo sí tengo carros, yo sí tengo casa, yo sí tengo beca, yo sí tengo allí, yo sí tengo aquí, yo sí tengo, y muchos también se crecen con el ministerio, yo sí soy, yo sí hago, el Señor sí me usa a mí, el Señor sí yo soy aquel, yo estoy por encima de esto, yo soy el profeta, yo soy el gran pastor, yo soy esto, yo soy, y cuando empiezan a entrar esto, entonces eso se está actuando en emoción, y cuando se actúa en emoción, eso tarde que temprano se derriba, se cae, se deshace, se descompone, todo lo que tenga que ver. ¿Por qué? Porque llega un momento en que una persona de esa apariencia de bonito que todos lo miran bendecido, no es sino apariencia, ¿cierto? En cambio, hay personas que tienen la humildad y tienen la capacidad de decir tengo, pero no lo demuestran, y esas personas son bendecidas. Entonces, sigamos en la lectura, por favor. Amén. El versículo 5 dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Miremos cómo contrasta, no contrasta, sino cómo tiene la misma de lo que le pasaba a Sadrach, Mesach y Abednego. En el tiempo de Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el fuego. En el tiempo del rey Darío hubo un decreto, hubo una acta, hubo un sello que cambiaría. ¿Sabe por qué? Porque habían hombres que tenían convicción para que aunque el rey se levantara, aunque el rey fuera engañado, ellos podían contrarrestar ese edicto. Ellos podían cambiar esto. Ellos podían saber que iban a hacer unos cambios en esa nación por causa de un solo hombre. En el otro caso fue por causa de 3 hombres. En este caso está siendo por causa de un solo hombre que está creyendo de que Dios lo puede librar de cualquier situación. Nosotros debemos creer que aunque hayan actas, aunque el enemigo haya levantado lo que sea, Dios nos puede librar de cualquier cosa. Se han levantado contra nosotros personas, se han levantado contra nosotros aún muchas situaciones para querer dañarnos nuestra vida. Pero seamos contentos porque nosotros andamos con Dios. Y como nosotros andamos con Dios, no andamos con el diablo, porque el diablo no es nuestro amigo. Amén. Nosotros andamos con el Dios Todopoderoso, por lo tanto, mientras tú sufras, mientras estás siendo perseguido, mientras pases situaciones, mientras pases enfermedades, sepa una de las cosas que el enemigo está queriendo hacer daño, pero poderoso es Dios que lo venció en la cruz del Calvario. Y aquí está Daniel dando un ejemplo de que no estaba andando por convicción, no estaba andando por emoción, sino por convicción. Que Gisi, el que andaba con Eliseo, sí anduvo por emoción, pero este hombre que está aquí está andando
por convicción. Y veamos que el rey empezó a hacer un edicto porque aquellos 119 personas que estaban allí estaban apresurándolo diciendo saque un edicto, pero no sabía, el rey no sabía por qué estaba sacando el edicto, simplemente vinieron con engaño y con astucia para querer sacar algo, para querer perjudicar a Daniel. ¿Y cuál era la parte donde lo iban a perjudicar? Pues que él llegaba y declaraba el edicto, porque la única forma de causar algo impacto contra Daniel era que lo acusaran contra el Dios que él servía, o sea, contra las tradiciones, porque Daniel era fiel a Dios y se decían que en estos reinos tenían que ser fieles a quienes, a Darío, al rey que había en ese momento, era que tenían que ser fieles, ¿cierto? En el tiempo del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo al César lo que es de César, o sea, quiere decir a ese Dios lo que es en ese tiempo. Entonces, en este tiempo, a lo que es de allá, de ese mundo de maldad, es de allá. Nosotros no tenemos ninguna comunión con ellos. Vivimos de este mundo, pero no somos de este mundo, ¿cierto? Entonces, entendamos el principio de lo que está hablando los hombres estos que vinieron a acusar a Daniel, vinieron ante el rey para que el rey sacara un edicto que todo el que clamara, bueno, que tuviera oración únicamente para poder que perjudicar su vida. Sigan la lectura. Lo que vemos acá en el versículo 6, donde dice que se juntaron todos, o sea, se juntaron los gobernadores, se juntaron los sátrapas, los príncipes, se juntaron los magistrados del reino, o sea, toda la ley. Los capitanes, dice, y van a la presencia de Darío y le dicen, hemos acordado. O sea, se pusieron de acuerdo todos para decir, de esta manera lo podemos lograr, y como no hayamos pecado, no hayamos cosa en Daniel, pues vamos a meternos con su, hablándolo así, con su religión, vamos a meternos con su evangelio, vamos a meternos con ese Dios que él tanto clama, vamos a ver cómo es por ese lado. Entonces se unieron todos, y así es el enemigo, hermano. Llama a sus demonios, llama a sus principados, llama a sus legiones, llama a quien tenga que llamar para venir en contra tuya, para venir a destruir ese ministerio, para venir a destruir ese propósito, para venir a sacar mal testimonio de usted. ¿Para qué? Para que así por ese lado poderle ganar en su relación con Dios. Pero vamos a seguir leyendo en el versículo 7. En el 8, perdón. Dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Está con D mayúscula, está hablando del Dios Todopoderoso. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado edicto que cualquiera que... No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Sabe qué hizo el enemigo? Gloria al Señor. Fue y le puso una trampa al rey. Porque vamos a ver ahorita más adelante, el rey prácticamente amaba a Daniel. Y si él hubiera sabido que esto lo que estaba afirmando era para
para destruir a Daniel, nunca lo veía. A ningún momento le nombraron a No, Daniel. ellos lo quisieron acusar por eso y sabían que Daniel en el momento de que este edicto saliera, él iría a la presencia de Dios y necesitaban una prueba asiente para poder presentarla ante el rey y poder determinar el juzgamiento. Y eso lo hicieron, hermano, hicieron que el rey firmara esto, hermano. Y Daniel se dio de cuenta, se escuchó, porque esas eran unas ciudades muy grandes, hermano. Podían hacer susurro entre ellos para poder reunirse y mandarse a todos por medio de cartas, de todas estas cosas, poder decir, mire, vamos a reunirnos y vamos a presentar ante el rey algo. Y como no hemos encontrado cómo hacerle caer, venga, vamos hasta el rey y digámosle que saque un edicto, que todo lo que sea esto, y pegámosle que firme este edicto y que lo selle de acuerdo a la ley de Media y de Persia. ¿Cierto? Entonces, y vemos que ahí estaba, digamos que estaba en un gobierno como el de Colombia, hay un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Se unirse en todas esas ramas y ir al ejecutivo, háganos esto, ¿cierto? Contra los cristianos que lo pueden hacer y que lo están haciendo también ahorita en este momento, bregando a cómo perjudican la iglesia, cómo perjudican a los hijos de Dios, cómo perjudican a los verdaderos hijos de Dios, hermano. Pero poderoso es Dios que nos ha dado la victoria y que nos ha sacado en victoria siempre. Entonces, ¿qué hicieron allí? Hicieron que el rey firmara un edicto para querer destruir a un hombre de Dios. Pero ¿sabe qué hacía Daniel? Daniel iba y decía, oraba 3 veces al día, se postraba, levantaba las manos al cielo y decía, aunque me descubran, aunque lleguen esas palabras al rey, no me preocupa porque yo sé en quién he confiado. Usted sabe en quién ha confiado, usted tiene que ir a la presencia de Dios porque Dios es el único que te va a poder librar de esa situación, de ese problema, de esa circunstancia que quizás nosotros estamos viviendo. Amén. Y mire, muchas personas de las que están escuchando allí, Dios les ha empezado a dar victorias. Dios les ha empezado a dar victorias en todo momento. Dios le ha empezado a traer a su esposo. Dios ha empezado a traer a sus hijos. Dios ha empezado a rescatar las vidas. Dios ha empezado a tocar los corazones. ¿Por qué? Porque han creído en el Dios Todopoderoso. Y Daniel creyó en el Dios Todopoderoso. Por eso se oraba 3 veces al día, y aunque hubiera ocasión de caer, aunque él ya sabía que había un edicto firmado por medio del rey, pero él no importó, él siguió en lo que estaba haciendo y más levantó sus manos y más profirió palabra y oraba hacia Jerusalén porque era la capital de Israel en ese momento, donde fue destruida, porque ellos todo eso había desaparecido, pero él seguía creyendo de que esa ciudad estaba allá y por eso levantaba sus manos y oraba 3 veces al día al Dios Todopoderoso, y esto fue la ocasión que buscó el enemigo para hacerlo caer. Pero ¿sabe qué? Dios lo estaba viendo todo. Él no estaba actuando en emociones. Él estaba actuando bajo la dirección del Dios Todopoderoso. Y estos temas son extensivos, temas largos. Mire, nosotros ya nos faltan 10 minuticos de esta charla, de las cuales nosotros vemos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque situaciones como esta, usted se pone a pensar, hay unas situaciones tan pequeñas y nos desestabilizan. Estas situaciones son situaciones grandes, hermano, que son situaciones de muerte. Es como si el presidente de Colombia se levantara contra uno solo de aquí y querer destruirlo. Y el que se levante contra él piensen que no tenga nada, no tiene nada, sino únicamente la oración. Y la oración es poderosa porque puede destruir cualquier cosa. Amén. Amén. Yo hablaba aquel día no me acuerdo, con un pastor y le decíamos, ¿sabe desde cuándo venció? David venció sin pelear con Goliat. David ya había vencido. Sin pelear con David ya había vencido. Porque él declaraba y decía, ¿quién es este incircunciso que desafía a los escuadrones de Dios vivo? Y todo el mundo lo miraba y decía, vaya para la casa, deje de estar molestando acá, usted es el que cuida las ovejas de su padre, ¿qué está haciendo por acá? Y él ya había vencido, porque él cuando llegaba allá y decía, ¿quién es este fariseo incircunciso? Bueno, como ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar los escuadrones del Dios Altísimo? Y este no será más que uno de esos que agarraré y le abriré la boca como el león,
león, como el oso cuando venía contra las ovejas de mi padre y yo agarraba y destruía esto, y este no será más que uno de esos. Y David ya había vencido, hermanos. Antes de ir a la batalla, David ya había vencido. Amén. ¿Por qué? Porque tenía una convicción, hermanos. Amén. Allí en el medio del campo de batalla tenía una convicción. Sigamos en la lectura. Amén. El versículo 14 dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Aleluya. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Mire, hermanos, a mí me impresiona la forma como ese enemigo aférrimo querer dañar a una persona que no les hacía ningún daño, hermanos. Y así el enemigo hoy en día se levanta, hermano, contra personas que ya en este momento ven personas que son inocentes, hermano, pero que quiere destruirlo. Mire, estamos viviendo situaciones que da tristeza, hermano, dolor, hermano. Ver cómo en Nigeria, en Uganda, en Sierra Leona, en todos esos lugares africanos, hermano, cómo matan los cristianos, hermanos, cómo los matan gente que no tienen nada de maldad, hermano, que lo único que hacen es orar, hermano, clamar, hermano. Lo único que hacen es servir a un Dios verdadero, y allí vienen, los matan, hermanos. No matan uno, matan cientos y cientos y cientos de personas, hermano. No les importa que haya niños, no les importa que haya derramar esa sangre inocente, hermanos. Y esto está tenaz, hermano. Tiempos peligrosísimos, hermano. Amén. Se declaraban esas palabras, hermano, de cómo llegar a agarrar a esos niños, los estrellan contra los pisos, cómo los traspasan a punta de cuchillo, todas esas cosas, abren las mujeres, hermano, y son seres humanos, hermano. No ven eso, hermano. El diablo está tan enceguecido, esas personas las enceguece tanto y de tanta maldad, y creen que entre más maten, pues más van a tener bendiciones ellos, y les promete que Alá les va a dar unas mejores riquezas, y acaban con todo lo que se oponga a los que ellos es, hermano. Y no es así, hermano. En este caso querían destruir, y el rey peleó, luchó para querer echar atrás ese edicto, hermano, de maldad que habían hecho estos hombres. Amén. Luchó porque él quería que Daniel no fuera al foso de los leones, hermano. Porque él amaba, en cierta manera, era uno de sus más fieles servidores, hermano. ¿Qué cometió Daniel? ¿Qué delito cometió Daniel para ser juzgado allá? Adorar a un Dios. Porque déjeme decirle, ¿sabe cuál fue el delito que cometió Daniel? Fidelidad, lealtad. Porque no hallaron más, hermano. Y como esto les fastidió tanto y llenó el corazón de envidia, de resentimiento, de no poder tener lo que tenía Daniel, entonces vinieron ellos y declararon todas estas cosas, pero en Daniel no se halló delito, hermano. Un inocente estaba siendo llevado al foso de los leones, pero ese inocente lo estaba librando el Señor. Muchos inocentes están muriendo por la causa de Jesucristo, pero ellos están heredando la vida eterna. Y un día se les devengará toda esa sangre inocente, porque eso habla la palabra. Un día se les devengará. Y hay cosa más grande: caer en las manos de un Dios vivo. Y aquel día no podrán decir aquellos que están matando a los cristianos que no conocieron la verdad, porque están matando la verdad. Y no podrán justificarse.
porque ellos están matando la verdad. La verdad en la boca de ellos, de los que están matando allí en Nigeria, Sierra Leona, en Uganda, en todos esos lugares, hermano. En Sudán también. En Sudán, hermano. Todos esos países africanos, porque y los están persiguiendo y es que los matan y quieren, como dicen, desarraigarlos. Y entre más los matan, más crecen, hermanos. Porque ellos están viviendo lo que se llamó la iglesia primitiva, hermano. Amén. Daniel estaba pasando por un momento, hermanos, déjeme decirle, de que él estaba viendo la injusticia, pero él no bajaba sus brazos, siempre iba 3 veces a la oración. Y ese día que el rey se dio de cuenta, dice la Biblia que él quiso librarlo, que peleó el día completo para tratar de librarlo, y a lo último, ¿sabe qué le reclamaron los reyes? De acuerdo a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser, ¿qué? Abrogada. La cual no puede ser, ¿qué? Abrogada. O sea, era inmutable. No era única, fija. Ya después de que el rey firmara eso, no había paso atrás. Y lo más tremendo es que cuando él quiso ayudarlo, le dijeron, bueno, acuérdese que usted firmó, acuérdese que es un decreto. No se le olvide, oh rey, que usted firmó y que lo que usted firma, eso es. O sea, ya no había vuelta atrás. Como que él dice, no se le olvide que usted firmó esto, ¿no? O sea, con astucia del enemigo y como con burla y con tantas cosas que se mueven en medio de esto, que le decían, o sea, no haga nada porque es que usted ya lo firmó. No haga nada porque es que ya es un decreto, ya nadie lo puede abrogar. Y vemos aquí que cuando colocaron la piedra, también los príncipes colocaron su anillo. ¿Para qué? Para que definitivamente ellos, me imagino la felicidad tan grande, me imagino la cara que hicieron de decir, listo, lo logramos. Pero no sabían lo que se les venía. Así que le damos ya la lectura para terminar, porque ya el tiempo nos ha ido, el tiempo está pasando rápido como está escrito en la palabra. Bueno, aquí en lo último, en el versículo 25 dice, bueno, vamos a leer en el 23, donde dice que entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Santo. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Santo, aleluya. Hermano, Tremendo. mire las consecuencias que estaban aconteciendo. Los leones no le hicieron nada a Daniel, y hay una historia que me gusta mucho cuando Daniel le dice, el rey le dice a Daniel, sal Daniel de ese lugar. Acá en el versículo 25 dice, entonces, eso está atrás. Gloria al Señor. En el 19 dice que el rey pues se levantó muy de mañana, o sea, él estaba preocupado, él no durmió en toda la noche, él estaba una cosa pero que tremenda. Dice, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, porque él ya sabía, o sea, en las fuerzas y como humanos uno dice, ya, hasta ahí fue, o sea, no está vivo, se lo comieron. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Uy, santo, aleluya.
Le cuento que es algo tremendo, hermanos. Uno lee esta palabra y simplemente, bueno, Daniel fue sacado de los fosos de los leones y hizo la señal. Pero mire, hermano, allí no hubo tiempo para la emoción. El rey no pudo dormir, no descansó por solo ir corriendo. Y dice allí, se apresuró, corrió hacia donde estaba Daniel y gritó, Daniel, Daniel. Él estaba esperando que amaneciera. Amaneciera para ir, porque allí los dejaban y los dejaban sellados y salían y se iban. ¿Y sabe para qué sirvieron los leones? Es el único hombre que ha dormido con piel de león vivo. Sí, hermanos. Una almohada Vean, calientica. el único hombre en la Biblia que se describe que durmió con piel de león vivo, hermano. Amén. Ese hombre tuvo la bendición de dormir con leones vivos y acolcharlo y cubrirlo para que no le diera frío, hermano. Amén. Hermano, eso es algo impresionante, hermano. Cuando el rey lo saca de allí, le dice, Daniel, Daniel. O sea, cuando él se alegró, cuando escuchó eso, hermano, ¿y qué pasó, hermano? La alegría de los que estaban celebrando se acabó, hermano. Porque el edicto se cumplía a ciertas determinadas horas para poder decir, oiga, esto hubo un milagro allí. Y cuando el milagro sucedió, el rey llegó y dijo, ¿qué declaró el rey? El rey dijo, vive Jehová, que me ha librado de la boca de los leones, porque ante ti no se halló nada malo, ni he hecho nada malo, delante de Dios tampoco. Por lo tanto, yo no estoy actuando en emociones, yo estoy actuando en la convicción de que Dios me iba a librar de esta boca de estos leones. Y así mismo hoy el Señor le dice, yo soy el que voy a librar de la boca de los leones a muchos, de aquellos que se levantan, de la boca de aquellos que vituperan, de aquellos que se levantan contra usted, de aquellos que se levantan contra aquellos siervos y siervas que se levantan, yo soy el que les voy a librar. Amén. Y aquellos que se levantaron tendrán las consecuencias, porque aquellos murieron no solamente ellos, dicen que sus hijos y sus esposas con todo fueron lanzados al foso de los leones y le cerraron a piedra a ver si llegaban allá. Dicen que no estaban entrando cuando ya eran destrozados, hermano. Pero mire algo muy importante que cambió Daniel. Mire el decreto que dio, que cambió a una nación, hermano. Miremos lo que declaró el rey por bendición para la tierra del Dios de Daniel. El versículo 25 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Del Dios de Daniel. Amén. Del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Hermanos, un decreto que habían declarado para muerte, aquí está hecho para bendición. Aquí el Señor ha cambiado esto, que toda lengua, que toda nación, porque ese era el imperio de Darío el persa. Y si usted mira, era un imperio, eran naciones sobre naciones sobre naciones, lenguas sobre lenguas, hermano. Y el Daniel fue levantado a tal punto que dice, nadie en que dijere cosa o que profiriere cosa contra el Dios de Daniel, hermano, sea echado allá mismo donde lo echaron, hermanos. Hermano, algo que cambió simplemente porque no hubo una emoción, sino hubo una convicción de Daniel, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. Y de verdad, hermanos, que nosotros hoy en día actuamos mucho en emociones. La mayoría de veces, hermano, estamos actuando por emociones. Pero por más grande que sea el proyecto, si va en emociones, hermano, se cae.
por más grande que sea el propósito, y usted lo mire que está creciendo como nunca, si actúa actuando en emociones, llega un momento que se derriba, hermano. Amén. Pero si está actuando en convicciones de lo que Dios habló, de lo que Dios dijo, vamos para adelante. Se permanece, se cree, se sostiene, se mantiene. ¿Sabe por qué? Porque el Dios Todopoderoso lo ha hecho, hermano. Mire, dice el Dios, ni siquiera dice el Dios de Israel, no, dice el Dios de Daniel, que le pudo librar del foso de los leones. Fue un edicto cambiado, hermano, de maldición, ahora por bendición. Y lo selló, lo puso también el rey. Ahora, ¿quién de ese reino se atrevía a decir una palabra contra el Dios de Daniel? O sea, allí ni aún eso tampoco hizo cambiar a Daniel, porque Daniel siguió siendo el mismo. Amén. Sí, que dice que estuvo en el reino de Darío y también en el reino de Ciro. O sea, no fue solamente en un solo reino, también estuvo en el reino de Ciro después de Darío. Amén. Entonces, mire las grandezas de estos hombres que no actuaban en ¿qué? No actuaban en emociones, sino en convicciones, hermanos. Hoy el Señor nos está llamando a que actuemos en convicciones. En convicciones, cuando dicen convicciones, ¿sabe qué? Cuando dicen convicciones, ¿sabe cómo es? Que hacer lo que hacía Daniel, venir delante de la presencia de Dios, poner las cosas en manos de Dios y orarle al Dios Todopoderoso cuantas veces sea necesario para que esas convicciones empiecen a nacer en su vida y no que en emociones. Simplemente lo que vieron mis ojos, eso voy a hacer. Simplemente en lo que me hicieron, me dijeron, eso voy a hacer. Simplemente la decisión que simplemente nació de mí porque yo tengo fuerza, porque yo lo puedo hacer, porque tengo dinero, porque tengo esto. Entonces voy a hacerlo con la fuerza de mi brazo, de mi cuerpo, con eso voy a hacerlo. Entonces déjeme decir una de las cosas, que eso va a caer. Pero si usted tiene convicción hacerlo bajo la dirección de Dios, déjeme decirle que eso va a prosperar. Mis hermanos, Dios Todopoderoso los bendiga. A todos los que estuvieron allí conectados, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. La paz de mi Señor Jesucristo esté sobre sus vidas en este día. Gloria a Dios. Qué bendición de palabras. Este mensaje es un mensaje muy hermoso, de que le dimos continuidad porque el programa pasado no terminamos. Hoy terminamos esta historia, pero si seguimos hablando de este tema, hay muchas cosas en la palabra y testimonios de vida, cosas preciosas y hermosas que Dios hizo y que aún sigue haciendo con nosotros, hermano. Esta palabra es para este tiempo también, que podamos ver y reflexionar de lo que Dios hizo con Daniel y que también lo puede hacer con nosotros. No importa el problema, quizás usted se está sintiendo hoy que estás en un foso, que estás allí en un hueco, que no tienes salida, pero Dios está allí contigo. Dios está allí para librarte. Dios está obrando de una manera especial para bendecirte, porque Él es fiel. Cuando hay lealtad en ti, cuando tú eres de bendición, tienes un buen testimonio y eres leal y eres esos hijos verdaderos de Dios, Dios te dará la victoria. Entonces, ese es el mensaje que hoy Dios trae para tu vida. Vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te bendecimos, oh Dios de la gloria, Dios de poder. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Tú, Padre amado, eres el que estás en medio de cada uno de nosotros, Dios. Conoce nuestro corazón, conoce nuestras peticiones, conoces todo de nuestras vidas, Señor. Conoces el testimonio. Padre, tú eres el que nos respaldas, tú eres el que peleas por nosotros, Señor. Padre, gracias por cada uno de los oyentes que estuvieron conectados. Gracias por los oyentes que estuvieron allí en la página web también. Gracias, Señor Jesús, por cada uno de los que van a escuchar este tiempo, esta palabra. Gracias, Dios mío, Padre, por los que oran por nosotros, Señor. Gracias por los que oran por este ministerio. Gracias por los que comparten esta publicación. Gracias por los que ayudan a bendecir, Dios mío, Rey de Gloria, este ministerio, Padre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, también colocamos delante de ti aquellos enemigos, Señor. Aquellos que están planeando en contra de tus hijos para hacerlos caer. Declaramos que así como tú lo hiciste con Daniel, Señor, tú nos darás la victoria, Señor.
Que nada lo que el enemigo planee y esté planeando en contra de tus hijos pueda, Señor, dañarnos, pueda, Padre bendito, hacernos caer, Señor. Declaramos que esos planes del diablo caen en el nombre de Jesús de Nazaret. Retroceden en el nombre poderoso de Jesús y declaramos que la gloria tuya, Señor, quebranta esas obras del diablo, que tú nos darás la victoria, Señor, que tú nos darás la victoria, Padre, que ninguna obra de las tinieblas, toda envidia se cae en el nombre de Jesús de Nazaret, toda oración contraria en contra de tus hijos se cae en el nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas que se levantan para traer destrucción, para traer ruina, para traer desespero, para traer desconfianza, duda, se cae por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, mi Rey de Gloria, te doy en esta mañana, mi Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios Todopoderoso los bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar conectaditos y nos vemos mañana en un nuevo Café con Cristo. Dios Todopoderoso los bendiga y hasta una próxima oportunidad.